Dentro de un momento, la doctora doña Cristina del Prado nos va a presentar a don Enrique González, a mi amigo Enrique González. Y lo digo con una alegría inmensa, porque es la persona que más me ha acercado diariamente en mi vida a don Julián Marías. Y es la persona que, como sacerdote también aquí, pero sobre todo también como intelectual, junto con su sacerdocio, pues me llena diariamente cuando hablamos un ratito y nos comentamos los dos nuestras trayectorias y nos animamos mutuamente, ¿verdad, don Enrique? Nos animamos mucho. Además, tiene unos padres maravillosos, maravillosos, que están en Guadarrama. Desde aquí les saludamos, porque realmente don Enrique no se entendería sin sus padres, ninguno de nosotros, pero especialmente él, que les quiere con locura y siempre está hablando de sus queridos papis. Bien, dentro de un momento doña Cristina va a presentar el currículum de don Enrique, pero yo querría decir alguna cosa que no está en el currículum. Don Enrique es una buena persona, es un hombre de verdad, de los que merece la pena como persona interesante por su bondad. El favor que puede hacer, lo hace, desde la mañana hasta la noche. Siendo uno de los intelectuales que, a mi modo de entender, tiene España más importantes, es de una austeridad. Yo quiero parecerme a él cuando sea mayor, y ya soy mayor y no me parezco. Entonces, lo que les quiero decir es que realmente estamos ante un hombre religioso, bueno, primero bueno, religioso, ante una persona muy culta intelectualmente. Su tesis doctoral la prologó don Juan de Borbón, al que él quería muchísimo, lo mismo que algunas de sus hermanas, muy unido a la monarquía hispánica, muy unido a la corona española en sus planteamientos, también eso nos une muchísimo a los dos, y discípulo directo de don Julián Marías. Yo también lo soy, pero menos. Don Enrique le acompañaba al cine, a la fila 10, le pasó los artículos al final de su vida cuando ya no podía, se quedaba en casa a veces cuando estaba enfermo don Julián. Es la cercanía personificada. Es verdad que yo le conocí, pero tengo que ser honrado y no podemos, nos diferenciamos mucho por su gran relación con don Julián. Pero además de eso, don Enrique ha trabajado no solo como historiador y como filósofo la obra de Julián Marías, sino realmente porque para nosotros constituye una cosmovisión, una manera de ver el mundo, ya que además se identifica con el ser cristiano. Es decir, don Julián Marías habla de Dios al no creyente desde la razón. Y lógicamente, pues si uno puede tener una mina de oro, si no la tiene, pues peor, y si la tiene, mejor. Es decir, que don Julián Marías llega a decirnos, oye, lo que no es inteligido no es inteligente, no se puede investigar si no ha habido un pensamiento anterior, y por tanto produce desde el pensamiento cristiano unas posibilidades tremendas para el no creyente, muy grandes. Bueno, pues vamos ahora a presentar a don Enrique, que mi presentación es la parte humana y doña Cristina presenta la parte intelectual. Con ustedes, doña Cristina del Prado, la gran mujer de esta fundación. Bueno, la verdad es que hay pocas. En esta fundación no somos muchas mujeres, pero al contrario, me honra mucho estar en la mesa hoy con dos personas a las que también admiro intelectualmente y personalmente. Tenemos el placer de presentar en esta ponencia de la tarde a don Enrique González Fernández. Don Enrique González Fernández, creo que la mejor semblanza la ha hecho don José Luis, ¿no? que es la personal, ¿no? que es un poco lo que llevamos dentro cada uno de nosotros. Y luego hay una parte intelectual que nos acompaña en la vida. Y esta parte intelectual es la que hoy voy simplemente a mostrar. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Filosofía también por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma y licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad Teológica del Norte de España, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma y profesor de la Facultad de Filosofía de San Dámaso de Madrid desde el año 2008. Discípulo y amigo de Julián Marías, y creo que eso también ya nos dice pues, un poco su perfil, ¿no? Su perfil humanístico y su perfil intelectual. Cuando alguien te elige para ser amigo tuyo, ¿no? Pues dice también mucho de esa persona que te acompaña. Gran escritor, gran intelectual, y entre algunas de sus obras me gustaría destacar pues, La belleza de Cristo, una comprensión filosófica del Evangelio, con prólogo de Julián Marías. ¿Quién era Alfonso XII? Pensar en España con Julián Marías, apóstol de la Divina Razón, y otra de sus obras más recientes, Otra filosofía cristiana. Ha publicado además la tesis doctoral aquí en la Fundación Universitaria Española, con lo cual estamos tremendamente orgullosos que forme parte, ¿no? ya de este elenco
de personas que hemos, porque yo me encuentro también entre ellas, hemos publicado la tesis aquí, en la Fundación Universitaria Española. La ponencia de esta tarde se titula La confusión en el mundo hispánico, desmembrado y sus soluciones intelectuales. Creo que es un título ambicioso y muy sugerente para escucharle, don Enrique. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí y le cedamos la palabra. Cuando quiera, don Enrique. Buenas tardes. Comienzo mi intervención dando las gracias al profesor doctor don José Luis Sánchez García, no solo por haberme invitado a participar en este congreso, sino también por tantos favores que ha hecho a mis padres y a mí mismo. De nuevo, gracias igualmente por las generosas palabras de su introducción. Mil gracias también a esta Fundación Universitaria Española. Gracias igualmente a doña Cristina. Sobre el desconocimiento que acerca de Hispanoamérica se da entre un gran número de personas, ha llamado la atención el propio don José Luis Sánchez, el cual recuerda el siguiente texto de Julián Marías sobre la América previa al descubrimiento. En la gran mayoría de los territorios dominaba un gran primitivismo, solo comparable a la prehistoria europea. En otros, muy especialmente lo que habían de ser México y Perú, había civilizaciones desarrolladas, con algunos aspectos de sorprendente esplendor, coexistentes con formas de primitivismo difíciles de comprender, como el desconocimiento de la rueda o los animales domésticos, y en otro orden el canibalismo, los sacrificios humanos. Esto hace más asombroso el que en poco tiempo se formaran sociedades que, sin dejar de ser americanas, incorporasen una buena porción de los modos de vivir y los refinamientos de la Europa renacentista y de los siglos siguientes. Resulta asombroso que solo 30 años después de 1492, la corona española hubiera descubierto y explorado vastos territorios en Indias, las Antillas, América Central, México, amplias penetraciones en Sudamérica y, por supuesto, hubiera fundado ciudades en todas partes. A mediados del siglo XVI, la monarquía abarcaba la mayor parte de América del Sur, salvo el Brasil, toda América Central, Nueva España y buena parte de lo que hoy son los Estados Unidos. Hay una ciudad americana que tuvo tiempo de que haya llegado al gótico, Santo Domingo. La imprenta publicó ya entonces numerosos libros en México. El año 1551, tras el Estudio General de Santo Domingo, la corona fundó las universidades de México y de San Marcos de Lima. Compárese esa fecha de 1551 con la de 1636, año de la fundación de la Universidad de Harvard, y con la de 1701, año de la fundación de la Universidad de Yale. Descubierto el Pacífico por Núñez de Balboa en 1513, 6 años después lo navegaron Magallanes y Elcano hasta dar la primera vuelta al mundo. La segunda, de Francis Drake, le hará esperar 58 años, en 1580. Las Indias se llenaron en poco tiempo de refinadas ciudades, de iglesias, palacios, obras de arte. Se calculan en 600.000 los cuadros pintados solo por la escuela cuzqueña durante el virreinato. Se estudiaban las lenguas indígenas, se componían vocabularios de ellas, se analizó minuciosamente la geografía, la fauna, la flora, la minería. Todo ello es absolutamente inverosímil. Cuanto más se estudia, con mayor atención, teniendo presente la magnitud y la dificultad, menos se entiende. El Nuevo Mundo conoció un desarrollo prodigioso. Ciudades enteras con sus calles y plazas, iglesias, enormes catedrales, palacios, fortificaciones,
puertos, mercados, esculturas y pinturas, libros, técnicas de navegación y minería, inmensos campos cultivados, innumerables ganados desconocidos. En su ovacionado discurso ante el Parlamento británico en 1986, el rey don Juan Carlos dijo estas palabras: España aportó a aquel nuevo mundo al que aún se siente indisolublemente unida todo lo mejor que tenía, y así llevó a América la primera compilación legislativa sistemática de protección de los habitantes del continente mediante las leyes de Indias, en las que todos, peninsulares y americanos, hallaban la protección de la corona, y que sólo una deformación maliciosa e interesada hizo que Europa no apreciara todo lo que de avance social y jurídico se contenía en ellas. España fundaba allí las universidades de Santo Domingo y de Lima a principios del siglo XVI, y a ellas añadía teatros, como el de Puebla, el primero de América, cuando muchas ciudades europeas que se consideraban avanzadas carecían aún de estos focos de cultura. Pero los promotores de la leyenda negra en el siglo XVIII, muy especialmente los ilustrados franceses, se caracterizan por su ignorancia. Apenas saben nada de España, y lo más grave es que creen que saben, carecen de curiosidad y pontifican con tremenda irresponsabilidad sobre lo que desconocen. Ese gravísimo desconocimiento de lo que eran las Españas es una ignorancia voluntaria y, por tanto, para Julián Marías, culpable. Al juzgar los méritos de los ilustrados, hay que señalar su alta porción de error. Una fracción decisiva de Europa emprendió un ejercicio insidioso y tenaz frente a la monarquía española, excepcionalmente decorosa, razonablemente próspera y nada amenazadora, con unos países indianos que eran superiores a los de Norteamérica y a muchos de Europa. Seguía siendo la monarquía más extensa del mundo, con una red de pueblos de la misma lengua y con análogos principios a ambos lados del Atlántico y en el Pacífico. Su estabilidad era muy grande, pacífica y abierta a novedades, era como una mole que aseguraba la continuidad de Europa, como un árbol con fuertes raíces. No hace nada en medio de la crisis revolucionaria que se difunde por Europa, solamente estar. Los promotores de la transformación radical, de la eliminación del cristianismo, se encuentran con una sociedad que sigue siendo casi íntegramente cristiana, incluso los ilustrados con muy contadas excepciones. Los que tienen el proyecto de derribar las monarquías ven que en España tiene un grado de legitimidad social, fundada en el universal consenso, sin fisura. Los avanzados de la transformación son precisamente regalistas, es decir, tenaces defensores de la corona. Mientras la monarquía española permaneciera intacta y próspera, con su renaciente poder naval y militar, con su cultura, entonces la revolución no podría triunfar definitivamente en Europa. Esto es lo que encendió la cólera de los negativos, los destructores, los que no aceptan la historia como continuidad sin rupturas, los que se revuelven contra la interpretación personal del hombre, elaborada filosóficamente en Grecia y traspuesta a otra dimensión por el cristianismo para reducirlo a algo, cosa, organismo, mecanismo, algo meramente natural y sin horizonte transmundano. Sin esto es incomprensible el reverdecimiento de la leyenda negra, tan virulento, tan eficaz, que provoca entre los españoles una nueva fase de depresión histórica. La falta de información ayuda a la confusión de las ideas. Las Indias durante el siglo XVIII no tuvieron ninguna inferioridad con respecto a la América del Norte, más bien al contrario. Su nivel era mucho más alto, pero esto no consta, y el desdén por lo español penetra profundamente en los habitantes de América, sobre todo en los descendientes directos de españoles, y lleva a un extraño desprecio por su propia realidad.
que en su momento se unirá a una idealización de las posibilidades de un futuro desligado de España y del valor de los que proponen ese futuro. La comunidad hispánica se hizo vulnerable por un conjunto de circunstancias adversas que trajeron consigo la más grave crisis que sobreviene a nuestros pueblos cuando parecían a punto de alcanzar un grado desconocido de estabilidad, prosperidad y libertad. La grave consecuencia de la leyenda negra es que los españoles hispánicos han quedado afectados, de una manera o de otra, por esa interpretación de su realidad histórica y actual y hasta por la previsión de su futuro. Se trata de una situación de incalculable gravedad para la vida de los países hispánicos. La recepción de la leyenda negra ha destruido u obturado un alto número de posibilidades. Ha inducido una extraña y peligrosa ambigüedad respecto a la propia realidad y la manera de sentirse perteneciente a la sociedad y depositario de la historia. Aún más, no quedará abierto el horizonte de estos pueblos hasta que se ponga definitivamente en claro esa imagen perturbadora, hasta que los hispánicos sepan a qué atenerse respecto a su realidad. Las acusaciones de la leyenda negra han impedido ver la realidad de Hispanoamérica, para cuyo estudio, con excepciones mínimas, han sido ciegos los que se han ocupado de estas cuestiones o han querido trazar una imagen del mundo, según escribe Julián Marías. El presentar a los españoles como destructores ha llevado a que no se comprenda lo que ha sido y es la América de lengua española, sobre la cual persisten concepciones que apenas tienen que ver con la realidad, lo cual engendra una distorsión gravísima en la visión del mundo. Y lo decisivo es que esa distorsión afecta a los propios países que son objeto de ella, hasta el punto de que la dimensión de error respecto de ellos mismos es sin duda el obstáculo mayor que han encontrado para su proyección histórica, su estabilidad y su prosperidad desde la independencia. Desde esa independencia, la desfiguración de la realidad por unos y por otros ha alcanzado extremos inauditos. Esto ha supuesto una enajenación de consecuencias graves para España, más graves todavía para la América hispánica. Eso que Julián Marías suele llamar estado de error ha sido la situación normal en todo el mundo hispánico durante bastante más de siglo y medio. Sería difícil medir la perturbación que esto ha causado en todos los órdenes. La política de las repúblicas resultantes de la independencia ha sido de extremada inestabilidad y con frecuencia de violencia considerable. La atención se ha concentrado casi obsesivamente sobre ella, y de ahí resulta la visión actual de Hispanoamérica como algo absolutamente lamentable. Es posible, con algunas restricciones, que la política hispanoamericana sea lamentable, pero en modo alguno cree Julián Marías que lo sea la realidad de los países hispánicos. El apartamiento de España y la América española fue funesto para ambas y convirtió la independencia, acaso prematura, pero perfectamente normal y a la larga necesaria, en una extraña enajenación que empobreció indeciblemente a las partes y las hizo vulnerables a todo tipo de agresiones. La disgregación de la monarquía española planteó enormes dificultades a todos sus antiguos miembros. La demagogia, la falta de rigor, las posiciones simplistas afirmadas con una energía que intenta compensar la falta de claridad, todo ello introduce un grado de confusión en el mundo hispánico desmembrado. Nuestros problemas son, para Julián Marías, antes que otra cosa, de carácter intelectual. En un artículo titulado La desfiguración de Hispanoamérica, Julián Marías escribe que el desconocimiento de la América hispánica en Europa es aterrador. Se podría esperar que al menos en España no fuese así,
pero todavía entre los españoles hay desconocimiento de la realidad de los países de la misma lengua al otro lado del Atlántico. Incluso el desconocimiento mutuo de los países hispánicos es aproximadamente igual. Por ello, la imagen desfigurada de Hispanoamérica, aquí y allí, nos hace vivir en estado de error respecto a lo que es nuestro mundo. Así todos los malentendidos y fricciones que tanto estorban a la prosperidad y convivencia pacífica de Hispanoamérica vienen de la ignorancia, dicho con otras palabras, de los errores acumulados. Y como es cuestión decisiva, resulta que en una dimensión importante se vive en ese estado de error. Las repercusiones económicas, sociales y políticas de esta situación son para Marías de la máxima gravedad, porque la interpretación histórica de los países hispánicos gravita pesadamente sobre su proyección hacia el futuro. Dicho estado de error es mucho más peligroso que el habitual de la humanidad en otras épocas, que era de simple ignorancia. Una comunidad humana puede volverse anormal o enferma cuando ha caído en error respecto de sí misma y sustituye su realidad por una interpretación inyectada en ella caprichosamente. Esto provoca algo así como una infección en un pueblo, que puede degenerar en un verdadero tumor difícil de extirpar. En su importante libro titulado La Corona y la Comunidad Hispánica de Naciones, Julián Marías escribe que el estado de error ha hecho brotar en América no ya la voluntad de independencia, sino la hostilidad a España y todo lo español. De ahí nace lo que había de ser radicalmente pernicioso para los nuevos países, la falsificación de su historia y por tanto de su realidad. Se intentó borrar el larguísimo tiempo en que América había pertenecido a la corona española, en que había sido parte de la monarquía en los dos hemisferios. Se condenó el espacio de 3 siglos de los reinos de Indias. En definitiva, introdujo la irrealidad en la interpretación de unos países que hubiesen tenido que echar mano de cuanto era real en ellos para emprender el camino hacia adelante. El mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, considera a Hispanoamérica un continente enfermo. En ninguna otra parte del mundo, según él, la pérdida de la memoria histórica ha sido tan general, profunda y de consecuencias de tal modo devastadoras como en nuestros países. Nos preguntamos nosotros acerca de cuál sería la solución a ese estado de error, a ese principal obstáculo que tienen los países hispánicos para su proyección histórica, su estabilidad y su prosperidad. Piensa Julián Marías que la solución es sobre todo intelectual. Hay que conseguir, según él, una visión coherente, veraz, inteligible de lo que han sido los países hispánicos. En primer lugar, la corona española consideraba a las Indias como reinos, nunca con el concepto peyorativo o degradante derivado de la actual palabra colonias. Un grave error muy extendido en nuestros días es pensar que España creó colonias en América. Se suele hablar incorrectamente, sobre todo desde el siglo XIX, de las colonias españolas de América, de la colonización española, del estilo colonial, del régimen colonial o incluso de la descolonización. Pero las tierras americanas no fueron nunca colonias de España. Por el contrario, la corona española creó nuevos reinos en Indias, iguales en derechos a los de Castilla y León, Aragón o Galicia, o Valencia. Todos estos reinos, los europeos y los indianos, se vinculaban bajo una misma corona. El escritor venezolano Arturo Uslar Pietri recuerda que las Indias nunca fueron colonias de España, sino reinos y provincias sobre los cuales reinaba a título personal aquel monarca que también era rey de los reinos y provincias de la península. Por eso el vínculo de unión era la corona y no los territorios de Europa.
Existían, eso sí, los distintos reinos peninsulares que a lo largo de un complicado y rico proceso histórico llegaron a reconocer a un rey común. Por ello, la relación de aquellos nuevos vasallos indios era la misma que directamente con el rey mantenían los demás reinos peninsulares. Todo lo cual explica que durante siglos los indios se dirigieran a su rey no como al rey de España, sino como a su propio rey, unidos a él por un vínculo igual y equivalente al de los vasallos de la tierra española. No había grado de diferencia en su vinculación y estado. Uslar Pietri recalca que sobre lo que fue aquella realidad hispanoamericana, cada día pasamos a la ligera. Estrictamente y en la realidad fundamental, los países hispanoamericanos no fueron nunca colonias de España, sigue diciendo el escritor venezolano, sino reinos y provincias que tenían por soberano al príncipe que era al mismo tiempo rey de Castilla, de Aragón, de León, de Navarra, etc. Y concluye, ¿no es esta una de las menores simplificaciones y deformaciones que han impedido a los hispanoamericanos y aun a los españoles entender en toda su significación la historia paralela y común que vivieron juntos por más de 3 siglos? Por su parte, el argentino Ricardo Levene escribe que las Indias no eran colonias o factorías, sino provincias, reinos, señoríos. También recuerda que la reina Isabel es la inspiradora de ese nuevo y audaz derecho eminentemente social que es el derecho indiano. Poseía con sus vastos conocimientos en las ciencias nuevas y en las letras clásicas una definida vocación legista. Como consecuencia de su condición de reinos, los reyes se consideraron obligados, desde 1493, a promulgar leyes para gobernar aquellos reinos indianos, al igual que lo hacían con los europeos. Teniendo presente la legislación de la corona, podemos afirmar con el mexicano Silvio Zavala que la libertad es más antigua entre nosotros de lo que comúnmente se ha creído. El cristianismo llega al Nuevo Mundo provisto de fermentos favorables a la libertad humana. Quienes, desde la época de la contienda por la independencia, vienen defendiendo la concepción liberal de la vida, no tienen que renegar del pasado hispanoamericano en su conjunto, pues contiene valores capaces de suministrar apoyo y estímulo a esa misma defensa. Y deja claro, el mexicano Zavala, que la historia ideológica de América se enlaza con las más universales inquietudes acerca de los derechos humanos, del orden de la comunidad política y de la convivencia de las naciones. Quisiera recordar aquí que cuando yo terminé de escribir mi tesis doctoral, coincidí con el mexicano Silvio Zavala en un congreso internacional celebrado aquí en Madrid y presidido por sus majestades los reyes, y él me preguntó si me había dado tiempo de encontrar el último libro por él publicado. Y le entregué mi extracto, el extracto de la tesis doctoral, y se sorprendió muy agradablemente de que lo citara tan frecuentemente en mi tesis doctoral. Me he referido antes al año de 1493, fecha en que la corona dio su primera y desconocida ley de Indias. Desde que la corona española tuvo noticia de la existencia de los aborígenes del Nuevo Mundo, hizo cuanto pudo para defenderlos de la esclavitud. En cada momento fue disponiendo la norma justa y prudente, a pesar de la inmensa distancia en que se encontraban dichos territorios y de la poca completa información que le llegaba. En los 12 años que separan la fecha de 1492 de la muerte de doña Isabel, esta tuvo incluso que enfrentarse y castigar a quienes surcaban el océano llenos de codicia y de sed de oro. Después de su fallecimiento, el problema siguió planteándose con insistencia durante el siglo XVI. A lo largo de esa centuria, en Europa era frecuente entre los pensadores, casi todos eran aristotélicos, el mantener que la esclavitud de los indios tenía origen en su propia naturaleza, la cual para el estagirita hacía a unos hombres libres y a otros esclavos. Cuando Colón regresó a Europa,
y antes de emprender su segundo viaje a las Indias, la corona le dio en 1493 sus primeras instrucciones, las cuales obligaban al almirante a que todos los que en adelante viajaran al Nuevo Mundo trataran muy bien y amorosamente a los indios, sin que les hagan enojo alguno, y procurando que tengan los unos con los otros mucha conversación y familiaridad, haciéndose las mejores obras que se pueda. Y pidió a Colón que a aquellos indios los honre mucho. La corona española comenzó a considerar al indio no solo como ser racional libre, sino como persona digna de ser tratada muy bien y amorosamente. Es significativo que en esta primera instrucción que la corona dio al almirante se hiciera un aviso solemne, una llamada de atención que preveía casi proféticamente lo que, debido al pensamiento común en Europa sobre la esclavitud, podía ser un peligro, el maltrato a los indios. Esas primeras instrucciones de la corona española encaminadas a gobernar las Indias constituyen el comienzo de su filosofía política para regirlas. Concuerdan con las últimas instrucciones que dio la reina Isabel para el buen tratamiento de los indios, las que dictó agonizante en el codicilo de su testamento 3 días antes de morir. Piensa el norteamericano Louis Henke que la decisión de la corona española de no considerar a los indios como esclavos naturales de acuerdo con los dictados de Aristóteles se convierte en uno de los hitos de un largo camino aún en construcción que lentamente conduce a una civilización basada en la dignidad del hombre, es decir, de todos los hombres. Frente a la doctrina aristotélica, la corona declara que los indios son de su naturaleza libres como los mismos españoles, pero mostrar aquí todas las leyes en que la corona ordena tratar a los indios con mucho amor sería una tarea inacabable. Todas esas leyes se reunieron en un monumental código cuya ley que precede a tal recopilación hace saber que el principal cuidado de los reyes españoles desde el descubrimiento de nuestras islas Indias occidentales y tierra firme del mar Océano fue dar leyes con que aquellos reinos sean gobernados en paz y en justicia. Se ha dicho que las leyes de Indias son un monumento a la libertad y a la dignidad de la persona humana. Según Menéndez Pidal, el indio americano vive todavía donde estas leyes rigieron y desapareció donde ellas fueron desconocidas. Una de esas leyes pide que se excuse la palabra conquista y usen las de pacificación y población. La razón que dan los reyes es la siguiente: pues habiéndose de hacer con toda paz y caridad, es nuestra voluntad que aun este nombre, interpretado contra nuestra intención, no ocasione ni dé color a lo capitulado para que se pueda hacer fuerza ni agravio a los indios. Otra ley prohíbe hacer guerra a los indios. Otra establece en su sumario que se guarde lo contenido en la cláusula del testamento de la Reina Católica sobre la enseñanza y buen tratamiento de los indios. Cuando terminó la época de los descubrimientos y exploraciones en Indias, la situación se estabilizó. Fueron fundadas más ciudades, organizados los virreinatos, capitanías generales, audiencias. Se difunde la lengua española, se intensifica el mestizaje, se hace normal el comercio. Los países de América entran en un larguísimo periodo de normalidad. Durante el siglo XVIII, el funcionamiento global de la monarquía es sorprendentemente perfecto, de gran estabilidad y paz, turbada en contadas ocasiones que resultan mínimas si se tiene presente la enorme extensión de los territorios y el largo tiempo abarcado. Si se compara la normalidad de la historia de toda la monarquía española, España y las Indias, en el siglo XVIII, con la de cualquier país europeo, el contraste es sorprendente. Julián Marías pone de relieve que la monarquía española de los Borbones, si se la compara con la de los Austrias, es menos dramática, movida y azarosa. Las ciudades de Indias
especialmente Cartagena, Quito, Lima, Cuzco o Arequipa, gozan en esta época de un esplendor urbano que no tuvieron en todo el siglo XVIII las modestas ciudades de Norteamérica. Las Indias eran otras Españas, constituían verdaderos reinos que reproducían las estructuras de la monarquía española, de la sociedad injertada sobre los pueblos aborígenes, en una hispanización asombrosamente semejante a la romanización de otros tiempos. En definitiva, Julián Marías considera que nunca había estado el mundo hispánico más coherente y unido, más pacífico, más próspero, mejor gobernado que en el siglo XVIII. La América española, hasta el final del siglo XVIII, en rigor hasta 1808, no tuvo ninguna inferioridad respecto a la América del Norte. Más bien al contrario, representaba un nivel mucho más alto en el urbanismo, en los monumentos, en las artes, la imprenta, las universidades y hasta la independencia de los Estados Unidos en personalidad política de los reinos o virreinatos. Desde Felipe V, la monarquía española había entrado en un camino particularmente fecundo, apacible. El reinado de su hijo Fernando VI señaló la consolidación y elevación de lo ya alcanzado, pero sobre todo fue el reinado del otro hijo de Felipe V, Carlos III, porque Fernando VI, como saben ustedes, murió sin sucesión, la culminación de los esfuerzos y las esperanzas del siglo. La invasión francesa de 1808 tuvo atroces resultados, provocó la discordia entre las Españas. Rara vez se ha dado en la historia un colapso mayor de una poderosa nación. En las Indias, esa situación de ilegitimidad en que se encuentra la monarquía desde la invasión napoleónica significa una tremenda perturbación. Los reinos indianos se quedan solos, en una extraña orfandad. Marías destaca que, en todo caso, la invasión francesa fue el factor capital que desencadenó los movimientos de separación, facilitados por el estado de relativo aislamiento de los territorios americanos respecto de una España en profunda crisis y en su mayoría ocupada por un ejército extranjero. Como las Indias no eran colonias de España, sino reinos sobre los que reinaba aquel monarca que también era rey de los reinos peninsulares, su vínculo los ligaba al rey. Por eso, de nuevo, citamos al escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, que hace destacar que los hombres que iniciaron el proceso de la independencia americana lo hicieron precisamente cuando Napoleón, manu militari, suspendió la línea de la monarquía legítima y colocó en el trono a su hermano José Bonaparte. En sus documentos, los criollos apuntan claramente, como lo hizo la Junta de Caracas en 1810, que al cesar la monarquía legítima cesaba el vínculo y que por lo tanto no tenía el derecho de pretender gobernarlos quien sin ese título hereditario ejerciera el mando de Madrid. El vínculo era con el rey legítimo y no con la nación, ni siquiera con Castilla. Según Julián Marías, frente a la imagen que después ha prevalecido, especialmente en Hispanoamérica, los movimientos independentistas no son indigenistas, sino todo lo contrario. Los dirigen y promueven los criollos, descendientes de españoles, mientras que los indios y mestizos propenden al realismo, es decir, a la vinculación con la monarquía española. Sin duda, porque los primeros tenían esperanzas de mandar después de la separación y los últimos ningunas o muy pocas. Y tampoco es siempre cierto que los independentistas significaran el progresismo frente a la actitud tradicional o conservadora. En algunos casos, es la actitud abierta y renovadora de las Cortes de Cádiz la que alarma e incita a la independencia. Se prefiere gobernar aisladamente sin reformas sociales, mejor que participar en una monarquía constitucional impregnada de liberalismo y abierta a las ideas de emancipación y reconocimiento de derechos políticos a indios, negros y mestizos. Esto mismo lo recordó Su Majestad el Rey, don Felipe VI, en su último viaje a México, cuando habló ante el Senado de aquel país. El liberalismo de las Cortes de Cádiz parece sospechoso e inquietante a muchos criollos
que temen un aumento de libertades e influencia de indios y mestizos y prefieren un gobierno que esté en sus manos. Uno de los motivos de desear la escisión e independencia es el temor a una España liberal. Esto explica también que, contra lo que mucho después se ha tratado de suponer, el indigenismo haya tenido un papel mínimo en las luchas por la independencia, mientras que una mayoría de indios y mestizos apoyaron la permanencia de la vinculación a la corona. Pero también los movimientos independentistas contaban con estímulos exteriores. Según Marías, no se entiende la independencia hispanoamericana si se olvida lo que él llama el reverdecimiento de la leyenda negra en el siglo XVIII, precisamente cuando España había dejado de ser la nación hegemónica. Mostraba en todo una singular moderación, estaba incorporando a las vigencias comunes europeas y mantenía una paz interior que había de durar casi 100 años. La enorme magnitud de la monarquía española en los dos continentes, por estabilidad, representaba una gran inercia frente al revolucionarismo que se estaba desarrollando, sobre todo en Francia, con eficaz apoyo del mayor absolutismo exterior de Prusia y Rusia. La hostilidad contra la monarquía española fue enorme en los medios enciclopedistas y afines, fundadas, según Julián Marías, en la ignorancia, también por ver en España una comunidad donde el cristianismo tenía más vitalidad y consistencia que en otros países y que representaba el obstáculo mayor a los verdaderos propósitos que se querían realizar. El influjo social de esos escritores famosos fue inmenso, potenciado por uno de los primeros casos de propaganda bien organizada y por la tosquedad de la mayoría de sus adversarios. Siempre ha habido en España una propensión al negativismo respecto a lo propio, a reconocer y exagerar los errores, las limitaciones, las torpezas, y a considerarlas como exclusivas por deficiente conocimiento de los demás países y una fácil aceptación de las imágenes favorables que daban de ellos mismos. Y esto se extendió prontamente a América, no solo entre los criollos prósperos, sino también entre los españoles europeos. Este estado de ánimo fue fomentado por diversas agrupaciones y asociaciones. Hemos visto cuál es el motor del estado de error, la falta de respeto a la realidad, cuya manera más fácil y eficaz de desvirtuarla es usando incorrectamente la lengua. Y termino diciendo que esto es lo que le ha ocurrido al mundo hispánico a la hora de autodenominarse. Lo suele hacer de prestado, dependiendo de formas mentales ajenas, no bien poseídas, no enteramente significativas, sin verdadera independencia histórica, embarcado en un repertorio de ideas recibidas. Señala Julián Marías que el nombre usual, incluso mucho tiempo después de la independencia, era América Española. Lo usa normalmente Rubén Darío. Por supuesto, es la expresión usada en 1853 por la revista española de Ambos Mundos, pero la expresión Latinoamérica o América Latina fue inventada en Francia para justificar la intervención en México apoyada por Napoleón III. El ejército del mariscal Bazaine invadió ese país con el fin de afirmar al emperador Maximiliano. Michel Chevalier, que colaboraba activamente en la política de Napoleón III, lanzó en 1861 la expresión América Latina para preparar la justificación de que Francia interviniese decisivamente en un país de la América hispánica. La intervención militar francesa fue un fracaso, que terminó con el fusilamiento de Maximiliano en 1867. Los mexicanos, con Juárez a la cabeza, rechazaron la intervención, pero la expresión Amérique Latine siguió su curso. Fue adoptada, lo que era bastante comprensible, por italianos, también por ingleses, penetró en los Estados Unidos y se aclimató allí. Lo inexplicable es que fue crecientemente acogida por los hispanoamericanos, hasta llegar al actual predominio sobre las demás denominaciones. Inexplicable, dice Julián Marías,
porque es un nombre colonialista por excelencia, inventado para favorecer una intervención enteramente ajena. Es además, y esto es lo más grave, un término falso, porque según Julián Marías, lo latino como tal no tiene que ver con América. Pero si se prescinde del elemento hispánico, ¿qué tienen que ver entre sí los países de que estamos hablando? Lo que tiene realidad no es Hispanoamérica sola, sino con España, del mismo modo que España es histórica, social y culturalmente una realidad insuficiente que no se entiende aislada. Es necesario despertar la conciencia del vínculo unitario hispánico en los países de América, si no han de seguir siendo sociedades insuficientes y fácilmente manipulables. Y no menos despertar en España análoga conciencia de pertenencia a América, de proyección hacia el otro continente donde tiene, paralelamente a Europa, su horizonte histórico. La mutua pertenencia es condición de que la realidad de ambas porciones del mundo hispánico no quede ya inicialmente mutilada. Marías nunca ha comprendido cómo el nombre de Latinoamérica, falseador de la realidad y de un origen bastante deprimente, tenga aceptación en los países americanos, porque además de ser sumamente impropio, fue acuñado y lanzado para justificar que España interviniese en México, que Francia interviniese en México. Con buen humor e ironía, Julián Marías escribe que cuando alguien usa ese nombre, suelo preguntarle, ¿se refiere usted a Quebec? Esta pregunta siempre desconcierta, porque a nadie se le pasa por la cabeza llamar América Latina a esa porción del continente cuya lengua es el francés y que mantiene fuertes vínculos con la cultura francesa. Dicha denominación inadecuada, impropia e incorrecta de América Latina ha traído consigo un gravísimo error a la hora de interpretar ese conjunto de pueblos, lo cual ha acarreado una desorientación radical que los perjudica extraordinariamente. La importancia de los nombres es mayor de lo que se piensa. El uso oficial o oficioso de América Latina o Latinoamérica desdibuja la realidad, olvida el elemento común y unificador. Ahora bien, la preferencia personal de Julián Marías para denominar al mundo hispánico se dirige hacia un nombre más viejo y hoy poco usado, pero que tiene la ventaja de refluir sobre España y comprometerla en su destino americano, las Españas. La mía, la europea, es solo una de ellas. Las demás quedan referidas unas a otras y todas a la vieja España europea. A los diputados de las Cortes de Cádiz se llamaba españoles de ultramar, bello nombre, cuando venían del otro lado del Atlántico. Cuando en América había que precisar, antes de la independencia, se decía de alguien que era español europeo. Ni América es inteligible sin España, ni podemos entender a España sin incluir su versión hacia América. Las Españas es una expresión afortunada. Antes señalaba el carácter de países y de hispánicos que tenían los reinos americanos. Además, señalaba la esencial insuficiencia de España. España era una de las Españas, y toda consideración aislada era un error. Hoy esa consideración aislada sigue siendo un error que impide la comprensión de sus ingredientes europeo y americano y sobre todo del conjunto. Hay que tomar las Españas en su totalidad si no se quiere confundir las cosas. América es ingrediente esencial de España. Sin ello, España es ininteligible. Y no basta con tener en cuenta el mundo americano como un apéndice o un complemento, sino que hay que dar razón de él. A la vez, si se quiere comprender la realidad efectiva que fueron las Españas. Toda consideración aislada de España o de la América hispánica está condenada al fracaso, renuncia automáticamente a entender. Como hemos visto, todas estas soluciones intelectuales que he ido enumerando dependen del respeto a la verdad. ¿Acaso el mundo hispánico sea el lugar donde más se ha introducido el vivir contra la misma verdad? Según Julián Marías, el enemigo capital de la humanidad es la mentira. Muchas gracias. Ya les dije a ustedes que la conferencia prometía y así ha sido. Yo me voy a quedar con el final de la conferencia,
porque he rescatado lo que me ha parecido después del día de hoy más necesario. El vínculo en la corona, el vínculo es la corona y no la nación. El rey lo era de España y también de esos reinos americanos. Al quitar al rey, ellos se desvinculan. La corona mantenía la unidad con los pueblos americanos. Las Españas es el título que Julián Marías quería para hablar de Hispanoamérica. España era una de las Españas, pero hay otras. España sin América es ininteligible, lo mismo que América sin España. Parece un poco como un final, un poco de valenciano, de esos de fuegos artificiales, que cuando uno va a ver una mascleta, ¿no? El resto, por supuesto que está muy bien, pero estos matices jurídicos que los propios americanos van adentrándose de todo lo que habían aprendido ya ellos desde Victoria y Salamanca hasta sus días, el rey era lo que vinculaba a los pueblos americanos. Al quitar al rey, ellos se desvinculan, la corona. Por tanto, yo creo que esta mañana el doctor colombiano que estaba en Taiwán nos hablaba de qué habría que hacer, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, volver un poco a pensar en la corona como primus inter pares, respetando efectivamente cada nación, cada reino, pero yo creo que habría que trabajar intelectualmente esto. Hay quien ha trabajado, desgraciadamente para nuestra nación, el terrorismo, que es algo terrible, valga la redundancia, pues trabajar una cosa buena poco a poco para las Españas, yo creo que sería lo más eficaz que te podríamos